Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. Vamos a hablar de política, la noticia del momento, la información actualizada del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder con el cronograma electoral, con un órgano electoral sin sesionar? Ya estamos por alcanzar 3 semanas sin que se reúnan para discutir los puntos clave del proceso electoral del 30 de noviembre. Nuestros invitados de hoy, todos con amplia experiencia en el área de la política. Don Luis León, analista nacional, el abogado Arístides Mejía Carranza, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, exsecretario de Defensa. Don Julio Navarro, un reconocido analista político hondureño, exmiembro del Consejo Nacional Electoral ya, con la nueva estructura. Bueno, tiene la palabra. ¿Se puede corregir en medio de esta tempestad que tenemos y hablar con la certeza de que habrá elecciones el 30 de noviembre? Claro, con algunas cosas que no van a estar, pero habrá elecciones. Julio, buenas noches. Sin duda van a haber elecciones. Afortunadamente en Honduras las elecciones las convocamos 6 meses antes. Un tiempo demasiado largo y con un cronograma largo. Aún con las dificultades que puedan haber ahorita, usted en 90 días organiza un proceso electoral con todos los requerimientos de calidad que garanticen un proceso transparente y oportuno. Y yo creo que lo que pasó ayer más bien ha sido una alerta a todos los partidos como para darse cuenta que algo delicado estaba pasando en el Consejo Nacional Electoral y que es necesario dialogar para llegar a acuerdos. Bueno, aquí hay un punto clave, diálogo, armonía, pero en un órgano donde tres y no es mucho, aquí hay 3 ciudadanos conmigo que hemos dialogado antes de ir al aire, hay puntos de coincidencia, hay otros elementos que no necesariamente estén de acuerdo, pero se conversa. Pero esta palabra que usted ha empleado, Julio, no ha estado presente en el organismo electoral en los últimos días. No ha estado presente porque siempre hemos estado apuntando al problema de la ley. Entonces, judicializar la administración, la gerencia del Consejo Nacional Electoral, nos hemos dado cuenta que no es la mejor forma. Que antes de convocar a sesiones, debes de convocar, digamos, a reuniones para ver los extremos que deben de discutirse en una sesión, que naturalmente, Tito estuvo ahí, así ha sido. Primero se debate sobre los extremos en que va a haber en una sesión, en qué cosas estamos de acuerdo, en qué no, qué cosas debemos de discutirlo ahí, cuál otras debemos de darle tiempo para buscar un acuerdo en función, te digo, de cumplir la responsabilidad que tiene un consejero. Mira, ir a tomar una promesa de ley al Congreso Nacional sobre la función que va a desempeñar, la importancia que tiene para el país, realizar un proceso electoral es grande. La juventud traiciona en algunos casos, Julio, las canas en los seres humanos no están ahí por estar. No, a veces lo que te afecta es un poco la inteligencia emocional, ¿va? O sea, hoy en día hay demasiada comunicación a través de las redes y le puede cambiar la forma de actuar de un momento a otro a un consejero que se siente acosado, que se siente agredido o que se siente en algunos momentos disminuido. Abogado Mejía Carranza, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿Cómo lleva usted el proceso? Porque le tocó en un momento extremadamente crítico. Era un momento difícil porque el Partido Nacional que estaba en el poder, lógicamente el que hace fraude es el que está en el poder, no el que está en la llanura, ¿va? Eso nunca ha ocurrido. Tenía montado con mucha ventaja porque Perdón, ¿es cierto eso, Julio? Que el que hace fraude no, es el que no está es en el poder. cierto. Suazo Córdoba, Ascona llegó, Reina llegó, Carlos Flores llegó, Mel Zelaya llegó y no llegó en base a fraude. No, es que él no entendió bien. No, dijiste el que esté en el poder por lo general es el que hace fraude. Sí, en el contexto de que nunca es
como dice Libre, que la oposición le va a hacer fraude si ellos están en el poder. Ellos son los que tienen la ventaja. No recuerdo un solo caso, ni en Honduras ni en América Latina, en que le puedan hacer fraude a un partido en el poder desde la oposición. A eso es que me refiero. No quiero decir que todos los que ganaron desde el poder ganaron con fraude. Hubo un montón de elecciones donde no hubo fraude, estoy de acuerdo en ese sentido. Yo creo que en aquel momento hubo una gran dificultad, pero los contextos y las experiencias son diferentes. Había 2 votos contra 1 en el órgano electoral, el candidato era el presidente del Congreso, el presidente era del mismo partido, había poca diferencia entre los partidos, los demás encargados del órgano electoral estaban casi todos en los puestos claves, los que había designado el Partido Nacional, aliado con la DC ahí, y tocó que hacer muchas cosas para desmontar eso. Pero en ningún momento el Partido Nacional estaba saboteando el proceso, ni tratando de obstruirlo, ni buscando no hacer elecciones. La duda que planea en este momento es que Libre, que en toda la información que yo tengo, no gana un solo sondeo ni una sola encuesta, va en tercero y muy abajo, incluso en uno en que estaba en 16 puntos, uno muy creíble, que es el total de gente que se declara de Libre, la candidata bajó a 13, quiere decir que ya está perdiendo popularidad entre sus propias filas, a raíz de lo de Cedesol, de lo del TPS, de un montón de cosas. En este momento lo que se percibe es que la estrategia de Libre es obstruir el proceso electoral y lo está haciendo de varias formas y creemos que Libre es un partido que está contra el sistema democrático porque ellos quieren instaurar un sistema autoritario de signo socialista, no son socialistas democráticos, son socialistas autoritarios, por lo menos los que están en la cúpula. No un montón que proceden del Partido Liberal y son demócratas, pero los que mandan tienen esa visión. Usted Entonces, me dice, el problema que tenemos ahorita es ese. sí, usted me dice, licenciado Navarro, que sí hay tiempo, que en 90 días se puede organizar, Sí hay. pero se pueden corregir todos estos conflictos que aún mantienen paralizado al órgano electoral, porque aquí hay un punto de partida. Y ya voy a ir con el análisis del licenciado León. Es la transmisión de resultados electorales preliminares. Eso ya se votó. Claro, las últimas elecciones en España, Chendo, ¿en cuántos días hicieron? 58 días. Nosotros aquí tenemos unos procesos enormemente largos, porque son conflictivos en las decisiones que deben de tomarse. Sobre lo que usted dice, que la decisión ya se tomó. Sí, se tomó, pero en contra de la ley. El artículo preciso que hay en la ley del 2021, no en la de 2005, dice que la transmisión debe ser de la Junta Receptora al portal del Consejo Nacional de Elecciones y a los partidos políticos y a quien solicite tener un portal para recibir la información. Muy bien. Licenciado Luis León, buenas noches y bienvenido. Aquí hay un elemento que puede omitirse o no, el caso del TREP. ¿Podríamos desarrollar una elección sin este componente para evitar aquello que Libertad y Refundación dice que el Partido Nacional y el Partido Liberal le van a hacer fraude? Pero escuchamos la postura de la oposición que dice que el que está planificando el fraude es Libre. Entonces así encontrar acuerdos va a ser complicado. Se puede eliminar de un proceso electoral el TREP y ver cómo se obtienen esos resultados por sistemas que en otros países los utilizan. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que en Honduras, y especialmente en los últimos días, nos estamos revistiendo de mucho legalismo, ¿verdad? Y de mucha interpretación o cuasi interpretación de la ley. Pero digamos, si hay un parámetro establecido en esta ley vigente y es que sí describe que debe haber existencia de un sistema de transmisión y de un lector biométrico, a diferencia de las leyes anteriores. Eso pone en la mesa de debate si debe haber o no debe haber TREP, porque cualquier incumplimiento a la ley sabemos que requiere sanciones. Entonces, muchas de las preocupaciones que los consejeros pueden tener es, si no contratamos un TREP,
podemos tener sanciones administrativas, civiles o penales. En términos básicos, la intervención o creación de un TREP en el sistema electoral hondureño es a base de la desconfianza. Es a base de que no habían resultados creíbles, porque antes los mecanismos era llamada telefónica, mensaje de texto, o esperar que los burros trajeran de las montañas Pero las maletas. curiosamente, con estos sistemas que para muchos hoy con la tecnología pudiesen verse como arcaicos, como desfasados, pasados de moda, enfrentamos procesos en el 80, en el 81, la opción B del 85, la elección de Calleja en el 89, que fue con estos sistemas y nadie los discutió. Pero le voy a decir una cosa, y lo decía Arístides, el tema es que estamos en contextos totalmente diferentes. Sí, ahora hay un tripartidismo. Exactamente, antes era el debate entre liberales y nacionalistas, y básicamente entre ellos teníamos el 80% del padrón electoral dividido o de los votos válidos. En este caso hay 3 partidos políticos que sugieren que pueden ganar la elección y eso genera mayor desconfianza porque no es lo mismo cuidarse de uno que cuidarse de 2. Entonces yo siento que hay que hacer un esfuerzo por mantener el sistema de transmisión, no tanto porque el sistema de transmisión, y esto tiene que tenerlo claro el pueblo hondureño, es los resultados electorales, no lo es. No es ni siquiera oficial. Es solamente tratar de dar un dato para calmar la ansiedad primariamente de los políticos y segundo de la ciudadanía. Y ahí es donde está el conflicto, porque con estos resultados se declaran ganadores preliminares que se reciben en una base de datos aquí en Tegucigalpa, con eso se han declarado ganadores y a celebrar y esto se terminó y ahí después vean cómo se arregla lo demás. Claro, y la ley establece que hay 30 días para dar una declaratoria oficial. Claro. Entonces yo creo que debemos empezar a poner en el ideario de las personas que la noche de la elección no vamos a tener el ganador. Lo que vamos a tener es una tendencia inicial que nos diga más o menos cómo estuvo la participación de las personas. Recuerde que en 2021, con un 68% de votación del padrón electoral, solamente se transmitió el 16% en el primer corte. Sí. Es decir, no pensemos que vamos a tener un 40% de las actas si hay un sistema de transmisión en noviembre de este año. Probablemente será un 16, 20, tal vez un 22% de las actas, si se hace eficientemente, que incluye otras variables. ¿Por qué no se puede hacer eficientemente? Y me gustaría la participación tanto del abogado Mejía Carranza y de Julio, su punto de vista, ¿por qué no puede ser eficiente? Si hablamos de tecnología y comparemos con otros países, qué rápido se tienen los resultados y nadie discute. Rápido. Y solo aquí en Honduras, con un padrón electoral bajo, pequeño, frente a votaciones de 100 millones en Brasil, de 80 millones en México, de casi 200 millones en Estados Unidos, pero solo los de aquí de Honduras. ¿Por qué, Chendo? Porque nosotros administramos desconfianza. Exacto. Y segundo, es el conocimiento de quién va a usar la herramienta. Ahí volvemos a estancarnos en un debate que no logramos superar y es quiénes conforman la Junta Receptora de Votos, qué capacidad tienen en el uso de la herramienta, porque recuerde que la primera etapa es manual, contar votos, el escrutinio público es manual, llenar el acta es manual y transcribir el acta es ya manual. Viene el conflicto después con la tecnología, claro, el entonces, despacho. En 2021... Es que todo, mire, todo lo están complicando cada día por eso de la confianza y es parte de una cultura política trazada y también una cultura en general de la gente, ¿verdad? Países que la gente es muy maliciosa, muy tramposa, muy bajo la idea de la sospecha permanente de la desconfianza, hace que el país cada vez tenga que invertir en procesos más caros para verificación. Poco a poco eso se va a ir superando, pero no ahorita, porque más bien ahorita han empeorado las cosas. Hay países latinoamericanos como Costa Rica y Uruguay que no tienen esos problemas. Bueno, Argentina no tiene órgano electoral, sino que es el Ministerio del Interior, creo que Chile también. Los que están en las mesas electorales, y eso ayuda mucho para evitar fraudes, son ciudadanos que no son partidarios, no son delegados de partidos, son ciudadanos que se han escogido al azar y que siempre tienen el deber de ir a cada elección. Por ejemplo, si vos estás en una lista en un país como Chile, todas las veces que hay elecciones tenés que ir hasta que te murás, a menos que tengas un problema. Entonces ya la gente los conoce, son gente del mismo barrio y por otro lado lo que dificulta la elección hondureña
es que nosotros tenemos distritos electorales muy grandes. Por ejemplo, en un departamento como este son 23 diputados. Entonces hay que sacarle cuenta a 23 diputados. Si este departamento estuviera dividido en distritos uninominales o de 2, entonces cada vez que hubiera una elección, se le saca la cuenta a un solo diputado que va a salir por un distrito. Por ejemplo, yo vivo en el Atillo. Ponete que todo el Atillo y Reparto y un poco más abajo tienen un diputado. Entonces solo tengo la opción entre 5 diputados y le van a sacar, no entre 100 y pico, que tienen que sacarle toda la información, los datos. Eso es lo que retrasa, por eso es que vemos a altas horas de la noche y la madrugada del día siguiente todavía en los centros electorales haciendo conteos, y eso atrasa que den los resultados rápidos. Por eso lo más importante era separar el voto presidencial, que ese es el que mete tensión, ese es el objeto del TREP. El TREP no es nada más que un mecanismo que dura el día de la elección. Si no hay TREP, tampoco se invalidan las elecciones, porque lo principal... Aunque esté en la ley, esté en la ley, la protección que dice. no se invalida. Mire, está en la ley, pero el asunto es que en la Constitución, que es superior a la ley, hay la obligación de celebrar elecciones. Exactamente. Y entonces, Siendo, si en la ley, dice la tradición, si en la ley hay tres cosas esenciales de un proceso. Uno es el conteo de votos oficial, que es diferente del TREP. El TREP más bien agarra los datos de ahí. Otro es la divulgación, eso sí es fundamental. Otro es la constitución de las mesas electorales, donde hacen el acta, que es el único documento legal. Lo otro que no puede dejar de haber es los candidatos y los votantes. Pero de ahí, si está todo eso, todo lo demás es accesorio. Son mecanismos que hemos inventado por transparencia, porque somos desconfiados. La huella digital tampoco es importante. Los resultados que le interesan al hondureño Claro. el día de las elecciones es la planilla presidencial. Claro. Lo demás, vos ves que no hay discusión y que por lo general son víctimas los diputados. Son pleitos entre ellos. O son víctimas los alcaldes. Y esperan todo. Y sobre lo que decías, hay una vieja frase que se dice en América Latina, que para que haya TREP tiene que haber elecciones. Pero para que haya elecciones no es necesario el TREP. No es necesario. Pero en Honduras ya quedó en la ley. Si no hay acuerdo sobre el TREP, que está poniendo a fracasar todas las otras actividades, podía haber un acuerdo que por esta vez se suspenda. ¿Y ya el TREP. pasó? Pero hay otro elemento, Chito, que Vamos quiero a ver. anotar. Mira, hoy esa ley es extremadamente autoritaria, esta ley. Dice que el 29 tienen que tener resuelto eso. Este consejo. Sí, el ese es el gran conflicto. Y mira, y si no lo tienen el 29, Estamos a hay 12 días. deducción de responsabilidades. Es que ese Por es el eso tienen problema. que arreglarlo en estos días. Y bueno, vamos a ir a la pausa y luego revisamos esto con nuestros invitados. Si hay voluntad de la clase política y más allá de estarse señalando y criticando y se sientan y conversan, puede haber una ruta de salida. Un decreto del Poder Legislativo previamente consensuado en donde se hagan las aclaraciones sobre estos conflictos que hay y asuntos resueltos. Pero para eso se requiere voluntad de la clase política. Un decreto legislativo lo resuelve. Un antecedente. Cuando la tarjeta de identidad, voy a ponerlo así. Se marcaba. Sí, con el respeto a nuestros televidentes. La vieja y la nueva, ¿recuerdan? Se metió un decreto en el Congreso Nacional, lo presidía Carlos Flores, que autorizaba poder votar con las dos. Y se resolvió un conflicto que casi llevó a un fracaso, a una elección. Ya volvemos en breve. Buen ejemplo. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy. Creo que todos recordarán ese momento del proceso de identificación de 1996. Había iniciado con la administración del doctor Carlos Roberto Reina con un acontecimiento, Julio lo debe recordar bien, y Tito, muy suspicaz, porque la primera identidad que se emitió ahí por la Embajada de los Estados Unidos estaba el registro de las personas. Claro. Que era María. Sí,
Y cuando la primera que se emitió, que se suponía era para el presidente Carlos Roberto Reina, La pues Soledad. apareció ahí la foto de un animal. Solo he recordado. Julio. Eran donde los partidos, el Partido Liberal tenía mucho simbolismo en los viejos líderes que habían de los partidos. El ¿Recuerdas? sombrero. En una primaria se fue a votar con un sombrero, una imagen de un sombrero De Rodas. en un movimiento. Pero todo eso ahora las tradiciones han desaparecido. Ahora no, ahora la lucha es partidaria. Y esos elementos que hablan de Venezuela, de Cuba, ¿tú recuerdas cuando sacaban a Noriega con Reina? Que Noriega salía con un machete y todo, va. Eso es vieja tradición y el pueblo no le hace caso. Por eso yo no sé ahora gente con otro grado de escolaridad que debía plantear otro tipo de lucha, anda recordando todas esas cosas que no animan al civismo del hondureño para participar en elecciones. Chendo, nunca había aparecido en una ley de Honduras la palabra consenso. En la ley electoral apareció consenso. Ha sido tradición en Honduras lograr consenso, ¿no? Si los consensos se lograban en las casas particulares y se convertían en ley en el Congreso. Variable lo que dijo Luis, habían 2 partidos nada más. Hoy hay 3 partidos y es más difícil lograr consenso. Pero alguien metió la palabra. Ese actor que ingresó a la política vernácula con su postura actual puede permitir que se lleguen a esos consensos que hable la ley, Luis. ¿De qué dependerá? Es que puede permitir y lo puede obstaculizar. Es que ¿Qué es lo que está pasando justamente ahora? ¿Qué Se pasa plantea. ahora mismo? Porque la palabra consenso es la que nos complica la toma de decisiones. Claro. Digamos, estar en consenso. Solo un momentito. Esta ley se hizo en el 2021. 21, se aprobó un día antes de la convocatoria de elecciones generales. Y el problema aquí es que la ley obliga a consenso a 3 fuerzas políticas con visiones totalmente diferentes. Claro. Entonces es muy complejo lograr un consenso unánime y que creo que eso es parte de las superinterpretaciones que se están haciendo. Pero son 2 cosas porque una cosa es consenso y otra unanimidad. Sí. Pero aquí están cruzando los conceptos Así es. a hacer pensar al pueblo hondureño que es lo mismo. Pero deliberadamente, ¿verdad? No, claro, es parte de la mala interpretación de la ley que se está haciendo en los últimos días por muchos... Y el artículo 279 no pide consenso. Consenso quiere decir acuerdo. Consentimiento. Consentimiento, consensual. Que es diferente. Estamos de acuerdo, unanimidad. tenemos consenso nosotros aquí de que hayan elecciones. Unanimidad, claro. Sin duda. Unanimidad quiere decir cuando ya vas a una votación y todos votan por una misma cosa. Entonces, si el consejero Ochoa de Libre votó en esa votación que ahora él mismo está cuestionando, es que él consensuó con los demás que como tenían diferencias iban a ir a una votación. El consenso fue votar. Pero además hay otro... Ahí se votó 2-1. Ahí 2-1 y él está cuestionando su propia votación. Entonces, ahí el otro problema que hay es que de acuerdo al artículo 279, que es el que habla de ese consenso, el consenso está, si lo leen bien, no para la contratación, no para los requisitos de la contratación, No para el mecanismo. sino para el día de la elección. Él decía, el día de la elección en que el TREP va a funcionar, debe haber un consenso, ahí sí, pero no es que está eso. Y lo tercero, y yo creo que con esto se ha explicado bastante ya todos estos días, es que si hay una doble verificación, y por ahí podría estar una solución si hubiera buena fe de parte de Libre de arreglar esto. Pero tiene que pedir, por supuesto. Sería que cuando haya la intervención de las autoridades en la doble verificación, si ellos desconfían de eso, aunque ya tienen un representante, ¿por qué no se pide que vengan observadores nacionales, internacionales, que se saque en un circuito cerrado por televisión todo lo que se está haciendo ahí y que se aumente la cantidad de representantes? ¿Cuál es el problema? Porque en ese momento hay un montón de errores y se lo digo, la responsabilidad del TREP, ¿sabes cuál es? Es que vos vas a dar un resultado a las 3 horas, a las 4 horas, diciendo cuál es la tendencia nacional.
Y no puede la autoridad electoral decir, miren, a las 9 la tendencia es tal, pero ya a las 11 ya va perdiendo y esa es la nueva tendencia. Tito tiene miedo que pase lo del 2005. No, que porque yo creo que la diferencia va a ser grande. Al Mel Zelaya triunfador, ¿para recordar? Con el estrecho que lo declaró margen. triunfador. Esos eran los temores. Y que después vino, recordamos en ese ejemplo, Arístide Mejía, yo recuerdo que hizo esa declaratoria. Recordamos que en el Consejo Nacional Electoral estaba Arístide Mejía Carranza, Jacobo Hernández Cruz y Saúl Escobar. Arístide Mejía dijo en comparecencia pública que Mel Zelaya había ganado la elección. Y que se mantuvo durante todo eso. Porfirio Lobo Sosa argumentó que eso era falso, que se habían trastocado, andaban en las calles, ¿ves? Se fueron a protestar porque ellos argumentaban que ganaba. Eso es lo que se busca. Ganaba Francisco Morazán y eso no cambió. Hay que dar un punto bien importante, hay que revisar un punto bien importante. Ese es el temor de ahora, un TREP diga que gana un candidato y la realidad en la urna ahora, es otra. El temor de ahora es que haya un partido que se proclame vencedor antes de tiempo y como en la inteligencia artificial hay como un 30% o más de actas que son descartadas para nueva revisión, que digan, miren, los datos no son definitivos, aquí no hay vencedor y se arma una crisis. Eso es lo que están buscando. Entonces, pero si ustedes revisan, en el 2005 había problemas, como lo ha referido Julio Navarro, porque la diferencia era pequeña entre los dos partidos, solo fueron 75,000 votos, 3.75 de diferencia. Pero en el 2021, que la diferencia era enorme, Xiomara creo que ganó como por 50%. Sí, 54. 54%. Y el Partido Nacional tuvo como 500,000 votos, entonces ni siquiera es necesario el 3, porque ya desde los primeros datos, cuando en un 16 o 20% de la votación ya las diferencias son abismales, y ese 20%, y por eso es importante las autoridades, es representativo de todo el país, porque ahí es donde está el problema, que sí hay un bastión, como por ejemplo, Tegucigalpa normalmente lo gana el Partido Nacional. Yo no puedo solo leer datos de Tegucigalpa y decir que ese es el promedio nacional, porque estoy tergiversando. Claro. Entonces, la labor de las autoridades es dar un resultado, y por eso la intervención también de las autoridades, dar un resultado creíble de lo que puede hacer una tendencia nacional y una muestra que bien lo saben los sociólogos. Pero esa es la palabra. Es que también tiene que ver la semántica electoral que se utiliza, de una posible tendencia. Pero cuando la autoridad electoral sale y dice, la tendencia es el ideario y el pensamiento del político, esto ya no cambió. Porque la tendencia es esto, tiende a ser así. Libre plantea que se respete el artículo que dice que de la Junta Receptora de Votos al portal y al portal de los partidos, sin intervención intermedia. Pero eso así estos dudan, estos no están planteando otra. No es que las imágenes ya van. Mira, los datos que acaba de dar Tito, de que ellos cada día van ganando más alto, entonces, ¿qué te importa el mecanismo de transmisión? Ahora, y cuando vamos a otro escenario, vamos a revisar este escenario, planteado lo que dice Julio, Arístide y Luis. ¿De quién es la responsabilidad de trasladar esos datos? Es una empresa extranjera. Claro. Solo ha presentado no puede ser nacional. Una. Esa es Smartmatic. Es objeto de cuestionamiento, de señalamiento. ¿Cómo encontrar la pureza en una empresa que transmite esos resultados a sabiendas de que la tecnología la crearon humanos? Y así como puede... los programas. Julio, y los programas y todos los sistemas son manejados por humanos. Hay procesos de intervención, hay hackers en todo el mundo. Si aquí le vulneran cuentas de tarjetas de crédito, por citar un ejemplo de a ciudadanos que son hondureños en Irlanda, a ciudadanos que son hondureños en Japón, en Venezuela, en Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, las dudas que se ciernen en el proceso es que si esta empresa, cuando mande estos resultados, en el camino, Julio obtuvo 100,
Aristides obtuvo 50 y Luis 25. Pero cuando llegaron a Tegucigalpa, el que tiene 100... Con un Luis. logaritmo. Tal vez Luis León puede explicar qué es lo que está pasando en Holanda. Vamos a hacer algo. Que está volviendo al sistema manual. Sí, volvieron al Perfecto. sistema manual. Vamos a ir a la pausa. Smart Mati ofrece servicios de biometría. Bueno, vamos a ir a la pausa y luego discutimos sobre este tema aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con nuestros invitados de hoy, don Luis León, Aristides Mejía Carranza y Julio Navarro. Aquí la gran discusión es el TREP. Resuelven eso y el proceso marcharía. ¿Cómo protegernos del fraude cibernético? Porque ahí está el gran conflicto, Luis. Mire, yo creo que hay mucha desinformación alrededor de lo que está pasando alrededor del TREP. Primero partamos de un principio. Se habla mucho de la única supuesta empresa que se presentó, aunque se presentaron 3. Y aquí el tema es simple. ¿Quién manejó el TREP en las elecciones primarias que acaban de pasar? La empresa que se está criticando. Smart Mati. ¿Y funcionó? Sí. ¿Quién manejó el lector biométrico en los 2 procesos electorales anteriores? Reconocido como un gran avance por parte de la observación internacional. Entonces, resulta que los 3 partidos políticos están poniendo en duda el funcionamiento de un sistema con el cual sus candidatos salieron electos para ir a esta elección. Pero hay sus antecedentes que no dejan de provocar incertidumbre en la fuerza política porque hubo biométricos que aparecieron votados. Bueno, pero es que el biométrico se le entrega a las personas, el biométrico no camina solo. Así es, no lo Entonces, el problema es la administración del proceso. Usted puede tener un TREP hecho por Smartmatic, por MSA, como en 2021, cualquier otra empresa. Es cómo se gestiona. ¿Quién genera la seguridad? Digamos, la empresa auditora. Hay todo un proceso alrededor de esto, de la gestión electoral que hay que garantizar. ¿Cómo evitar el fraude? Mire, usted puede tener el mejor sistema de transmisión del mundo. Tráigalo del país más desarrollado del planeta. Si el acta que va a transmitir ese TREP viene adulterada, la va a transmitir adulterada. O sea, el problema no es... El TREP hay que entender que es un canal de envío de información solamente. Claro. El TREP lo que hace es agarrar el acta y en vez de que venga en un bus hasta Tegucigalpa, la trae en imagen de manera rápida para que la tengamos acá. Entonces, ¿qué garantiza de que el acta sea un acta íntegra y bien manejada? Los miembros de la Junta Receptora de Votos. Entonces, hay que limpiar primero el proceso de construcción del acta. Y aquello de la intervención, yo les pregunto a ustedes que han estado en los procesos y es la gran duda que hay ahora de la intervención, que en el momento del despacho hay un espejo que mande otra información. Pues eso puede ocurrir o no. No, eso no. Eso yo lo veo no más hay difícil. Miles maneras de tergiversar las cosas, lo que puede ocurrir es que en un programa hayan puesto un logaritmo que se active ese día y que trate de pasar votos de un candidato a otro. Eso sí puede ocurrir. El ejemplo que poníamos. Sí. Acuérdense que los mecanismos automatizados, como se dijo acá, son hechos por expertos seres humanos. Pues no estamos todavía en una era en que las máquinas fabrican esas máquinas. Y la prueba de que todo mecanismo que debe servir según la ley solo para mejorar la eficiencia o la transparencia, pero no en sustitución de cosas esenciales, puede ser utilizada para hacer fraude en Venezuela. El país más automatizado que hay en América Latina son 2, Venezuela y Brasil. Ahí usted vota y el voto va automáticamente al centro de cómputo y no hay intervención ni para hacer actas ni nada, arregla todo. Y sin embargo, miren el fraude gigantesco que hicieron. Entonces, todo mecanismo de seguridad se puede violentar. Y si no, vean todos los mecanismos que van todos los años mejorando los bancos o los museos, y siempre hay asaltos de bancos y de museos. Siempre hay alguien que puede desmontarlo. La gran vergüenza Entonces, que tenemos hoy en día es que queramos revivir lo que pasó en el 2017. Sí, en el 2017 y 2013 fue atropellado el Partido Liberal. Fue atropellado el Partido Libre. ¿Por cuál partido? Por el Partido Nacional, hombre. Por eso es extraño que a este momento el Partido Liberal apoye la estrategia que tuvo el Partido Nacional en el 2013 y el 2017. Mira,
esta acción que no la hizo Ana estamos Paola apoyando. hizo que por fin el candidato del Partido Nacional hablara y le llamó la atención a los liberales. ¿Cuándo se van a desprender de las simpatías o del origen que tienen en el partido en Libre? Dice. No puede llegar a acuerdos uno, dice, si todavía siguen ellos vinculados con el Partido Libre. Ese fue el reclamo que le hizo, Tito. No, Yo no pero sé eso con lo quién- dijo, yo eso no lo dijo sé- por otra cosa. Yo no sé con quién habló No. o con quién negoció Eso lo el dijo por Partido otra cosa y Nacional. lo desmintió Chávez Madison. Mire, eso lo dijo porque la realidad es que los dos partidos que están compitiendo son Partido Nacional y Liberal. Cuando los del Libre dicen que aquí hay bipartidismo, sí, va a haber bipartidismo una vez que desaparezcan ellos como fuerza. Ese es el futuro que va a volver el bipartidismo. No hay bipartidismo ahorita, pero la competencia, porque a Rixi le llevan, el que va de menos en las encuestas, por lo menos le lleva 10 puntos. Pero hay encuestas donde le llevan 20 puntos. Y los dos partidos que están compitiendo, y cada vez que pasa algo, Partido Nacional o Liberal trata de aprovechar para ver quién se va más adelante. Con la renuncia, con lo que pasó ayer, en que puso a la disposición la renuncia Ana Paola Hall, entonces vino Asfura, que nunca habla y que ha sido criticado justamente porque no habla, no critica al gobierno y porque según los mismos nacionalistas lo tienen agarrado por juicios y que por eso no hace nada, empezó a decir que había una complicidad con el Partido Libertad y Refundación de los Liberales. Y eso no es nada cierto, ni tampoco Ana Paola obedece al Partido Libertad y Refundación, nada tiene que ver eso, el problema ahí es otro. Y la prueba es que el mismo dirigente Chávez Madison, expresidente del partido, acusó, no soy yo que lo digo, acusó a Papi a la orden diciendo, si el que hizo todos los acuerdos con Libre es usted es el que dejó a esos dos suplentes que son de Libre, y hizo esto, hizo lo otro y lo otro. Entonces, eso es parte de la lucha política. De la lucha interna de ellos. Sí, lo importante es que hay que saber, y que yo creo que es lo que nos interesa a todos los hondureños, a todos aquí como estamos, es que debemos de buscarle una salida a este problema. Y para que no planee la duda sobre estas elecciones más de lo que ya pasó, y para que la gente no se desanime en ir a votar, porque la gente cuando ve esto más bien se desanima. Este es un punto fundamental, Luis. ¿En qué cambia que esté una verificación humana, que es la propuesta que ha estado en debate, y al mismo tiempo le consulto? Hay una masa electoral que es la que mueve la elección. Me refiero a tendencia para un azul, para un rojo y negro. Son los independientes, son los que deciden. Con esto que hemos vivido ahora, ¿resiente ese electorado acudir a las urnas o divide aún más las tendencias? ¿Cuál es el comportamiento del elector? Bueno, el elector hondureño está dividido en dos grupos. El que le pertenece al partido político, que es el 40% de los hondureños, que están en un padrón, que es el 40-42% que votó en primarias, y el otro 6 de cada 10 hondureños, o el 60%, que no forman parte de un partido político. Estos votan en función de lo que sienten el día de la votación. No votan en función de el candidato, el caudillo o el color, sino que hay ciertos parámetros. Hay muchos que todavía no se deciden. No. Y que el día de la elección van a ver qué está pasando y a las 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde van a decir, voy a ir a votar. Y van a votar primero por quien sientan que va a ganar, que eso es importante. El voto independiente vota por quien cree que va a ganar, no vota por quien se le ocurra. Segundo, tiene que sentir ciertos niveles de garantía y el voto independiente es el que vota siempre tarde. Por eso el Consejo Electoral y el antiguo Tribunal Supremo Electoral siempre extienden 1 hora la votación. ¿Por qué? Porque ese voto independiente es el que llega entre 4 y 5 de la tarde. Y esta tendencia se va a mantener, que el voto independiente, yo recuerdo, así conocí a Julio hace como 30 años viendo esto, que el voto independiente vota de mediodía abajo. Claro, Así primero, y en esta ocasión yo
a ver, no soy pitonizo y ninguno de nosotros acá, pero yo estimo que probablemente esta vez va a ser igual. ¿Por qué? Porque la conflictividad que hablábamos va a generar que el voto independiente se espere en el transcurso de la mañana para ver qué pasa. Si va a haber conflicto en los centros de votación, si van a andar colectivos peleando, si va a revivir la mancha brava, y van a empezar a ver qué está pasando, cómo se está moviendo el día de la elección. Si sienten riesgo, no van. Se Ahora, contiene. pero si sienten que ese riesgo es un riesgo inducido para que ellos no voten, sí van a ir, si no, mire marzo. Dijeron, ¿cómo es que yo no voy a ir a votar? 1 de la mañana y votando. Yo no voy a ir a votar si no quiero, pero no voy a ir a votar porque no me dejan votar. Entonces, Se indignó y fue a votar. Entonces hay que tener en cuenta que el voto que define la elección es un voto que nadie tiene asegurado. Que es un voto que el día de la elección ve lo que está pasando y que absorbe todo esto que está pasando en este momento para crearse un concepto de lo mal Luis, o lo bueno que y para funciona. eso es que necesitamos crearle toda certidumbre al proceso. Así es. Para que el nuevo elector no sea, que no piense que alguien le va a hacer trampa. Claro. Sino que le van a respetar su civismo. Y aquí hay otro punto. Cuando se convoca una elección se fijan tiempos. Se vota de 7 de la mañana a 5 de la tarde, qué sé yo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Cuando se dan las prórrogas, la votación ahí, ¿cómo es? Es por ahora hay que preguntar. No es el Consejo el que aprueba por Sí, unanimidad. el Consejo Nacional En Electoral el 2017 no la prorrogaron. Sí, pues a eso Más bien la cortaron. Más bien la cortaron. Cierto. Ahora es, Cierto. ¿qué dice la nueva Ilegalmente. ley? Esa prórroga es por consenso Por o es unanimidad. es 2-1. Por unanimidad. Unanimidad. Ahí puede Por haber unanimidad, conflicto. pero hay otra frase ahí, Chando, que dice que si la cola está, puede llegar a las 6 de la tarde. y ya Automáticamente entonces no. Sí, Ahí no puedes sigue. cerrar. Ahí sigue. Es como si quedas adentro de un banco, no te pueden sacar si ya estás en la cola. Siendo- y lo bonito de esto, el hondureño le gustan las elecciones, hombre. Sí. Sí. Mira, 3 millones, casi 3 millones fueron a votar a primarias, hombre. Entonces no los podemos defraudar. Vamos a la pausa y venimos al cierre aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche aquí en Al Banquillo. Estamos al cierre. Hay fechas. Atentos al 29, Uy. 29 de julio. Uy. Es una fecha que todavía no nos explicamos en qué estaban pensando los legisladores o quién les presentó esa propuesta, y como en el Congreso, cuando se discuten leyes de trascendencia, uno está en el celular, otros ni cuenta se dan y solo levantan la mano. Hay que revisar esas grabaciones para saber quién fue el erudito que habló de consenso y ahora lo confunde con unanimidad, si el castellano es tan rico. Yo creo que el error ahí, Rosendo, no es la fecha. A mí sí me parece bien que la ley tenga una fecha que obligue para que los procesos salgan. Lo que siento que se falló en esta ley fue separar el proceso primario del general, porque al final el ciclo electoral inicia con la convocatoria de elecciones Sí, primarias. sí. Entonces, ¿qué debió haber quedado en la ley? Que fuese una contratación para todo el proceso. Si hubiese sido así, la contratación que se hizo para primaria, ya teníamos, a estas alturas ya tuviéramos TREP montado desde ya días, Claro. y tendríamos lector biométrico montado desde ya días Escrutinio. y escrutinio montado desde ya días, estuviéramos ya en otras cosas. El problema es que separaron la elección como que eran dos diferentes y el ciclo electoral es uno solo. El ciclo electoral termina con la declaratoria de quién ganó la elección general y ahí inicia el siguiente ciclo electoral. Entonces a mí me parece que el vacío de la ley es ese, haber dejado dos procesos separados y no dejarlos como un ciclo. Ahora, el conflicto que se termina de poner en entredicho la elección del 30 de noviembre es lo último de Ana Paola Hall. ¿Cómo va a llevar, bueno, usted con la experiencia y partiendo de que tiene simpatía con el Partido Liberal, este conflicto para no hacerlo mayúsculo y que termine interviniendo el Congreso con una eventual renuncia? Abogado Mejía. Bueno, hay que recordar de que el procedimiento en caso de una renuncia es que lo recibe el Congreso y que luego convoque para elegir al sucesor, pero para eso se necesitan 2/3 de los votos y ninguno se tiene necesariamente que conseguir esos votos entre los tres partidos. Lo que le da la posibilidad
al Partido Libertad y Refundación, en el caso de que nacionalistas y liberales reúnan la mayor cantidad de votos, de que tienen una porcentaje de esos votos que son necesarios y por lo tanto, si la intención del Partido Libertad y Refundación es enredar el proceso, como lo hemos visto y como han celebrado ahora con la presunta renuncia de Ana Paola, entonces creemos que van a jugar en el Congreso a dilatar. Acuérdense que en este Congreso se tardó más de un año en nombrar al sucesor de nuestro amigo Ernesto Paz, que falleció y que era miembro del Tribunal de Justicia Electoral, y muchos meses en nombrar el sucesor de Roy Pineda, que se pasó a la Corte en el Tribunal de Cuentas. Y Solo una persona política limpia. Y la unidad de política limpia, esas instituciones estuvieron paralizadas. Sí. Y no queremos que eso ocurra, porque mientras no está nombrado el sucesor, no se puede proseguir con el proceso, porque esa ya sería una ausencia permanente, no una ausencia temporal. Por lo tanto, la otra opción es que Ana Paola Hall reconsidere. Sabemos que ella ha tenido mucha presión, muchas amenazas y todo, y además discrepancias en algunas cosas de orden jurídico, pero no es una ruptura con el Partido Liberal. Entonces, ahorita hubo una sesión en la tarde de diputados para justamente tratar ese asunto y tomar una decisión que todavía no se ha tomado. Ayer el candidato dijo que iba a hablar con ella para ver si podemos compaginar algo que deje en armonía las dos partes, de la cual ella forma parte, pero en las dos versiones, si se puede decir, y que se pueda proseguir con su participación, que yo creo que sería la vía más rápida para solventar este problema, porque en el otro caso entramos en un empantanamiento y en un juego político un poco complicado. Un retiro permanente para todo el proceso, Julio. Lo que escribió Ana Paola sirvió para que la gente conociera que el Consejo no ha ido por el camino que debe de ir y que debe haber un golpe de timón en compromiso con todos los partidos. Y que Ana Paola le hace mayor favor al proceso electoral manteniéndose en su cargo que ir a buscar 86 votos con enormes dificultades que más bien puedan, provocar mayor división en el Partido Liberal. Y estas elecciones necesitamos ir con partidos fuertes, así como salieron en el proceso electoral primario. Eso necesitamos. Y Ana Paola es la mujer que tiene más experiencia, es una buena abogada, es una mujer comprometida con la institucionalidad del país. ¿Y cómo hacer caer en sensatez a Ochoa, que lo han llamado y no ha ido? A los suplentes que lo llamaron e ignoraron. Marlon no ha ido porque ha considerado que no se está haciendo conforme a ley las decisiones que toman el Consejo. Pero a raíz de la reflexión de Ana Paola, yo creo que el Partido Nacional, que se ha quedado solo realmente en esa posición, va a rectificar y va a volver a encauzar por los caminos que dice la ley. ¿Me decía, Luis? El artículo 25 y 26 de la ley electoral son claros. O sea, ausencia injustificada. Si va a haber una ausencia, debe solicitarse al Pleno de Consejeros la autorización de la ausencia y quedar designado el suplente, y el caso de que no se haga, los suplentes no van. En caso de que no se cumpla ese procedimiento, hay sanciones administrativas, civiles y penales. O sea que aquí, siendo franco, no es una justificación decir yo creo de que es ilegal. El proceso de construcción de un pleno del Consejo Nacional Electoral es para eso, para debatirlo en el pleno. Sí, ahí está la discusión. Ahí está la discusión. Porque Ana Paola considera de que no se puede constituir un pleno solo con 2 propietarios. Y tiene razón, que haber no 3 se puede. personas. Pero hay un procedimiento en artículos de ahí, de la misma ley, un artículo también del reglamento, que interpretado de alguna manera sí hace posible eso, y ahí está la discusión, que es legal. Y como alguien lo dijo aquí, ella es una abogada legalista, que ella es liberal, pero no viene del campo estrictamente político. Ella es una doctora en Derecho que viene
de estar trabajando muchos años en la fiscalía y todo, entonces tiene una visión bastante legalista, que acuérdense que el problema del derecho electoral y el constitucional es que son los derechos más políticos que existen, ¿va? Entonces están en el límite entre lo político y lo jurídico, y eso hay que comprenderlo también, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que se pueden conciliar las posiciones y por eso es que todo lo que se dijo de forma política, lo que dijo Mel en un tuit, no es ninguna victoria de Libre, no es ninguna victoria. Al contrario, es la ratificación de que el que está obstruyendo el proceso es Libre, con la no presencia nunca antes, de Tito, sus consejeros. se había asignado el presupuesto para las elecciones como en este gobierno. Ahora, ¿qué a propósito de las asignaciones? Los proveedores siguen sin recibir pago. Deben de pagarle. Transporte sin recibir pago. Empleados del Consejo Electoral sin recibir pago. Lo más seguro es que estas mismas personas, algunos de ellos van a ser requeridos por su experiencia. Las imprentas de pronto pueden participar algunas de ellas, pero si no hay certeza de cancelación, entonces ¿cómo quedamos en ese escenario? Hablando de fecha, deben poner un límite para que se actúe. No sabemos si es un asunto a nivel de la Fiscalía por haber llevado los documentos o es interno ahí del órgano electoral para pagar, porque si no nadie va a querer ofrecer servicio de un ente que no cancela. Chendo, y no pueden porque están descapitalizados. Antes del día lunes, la presidenta del Consejo debe pagar, porque es la responsabilidad de ella con la administradora. Porque no puede ser que empresas que vendieron servicios o vendieron bienes, ya casi 6 meses de que pasaron las primarias, no han podido pagarles. No, El CNE no paga porque en la intervención que hizo la Fiscalía, que no ha resuelto nada sobre lo que pasó el 9 de marzo, y no ha resuelto nada porque eso se hizo con ciertos oficiales que recibieron órdenes de arriba de las Fuerzas Armadas, que recibieron órdenes del alto mando, es decir, el alto mando es la presidenta, el ministro y el jefe de Estado Mayor Conjunto. Cualquiera de esos tres dio esa orden. ¿Cuál orden? La orden de que perturbaran las elecciones, haciendo el secuestro de las materiales. El paseo de las urnas. El paseo de las urnas y material electoral. Eso no se ha esclarecido. Y eso es lo que permite que haya consejeros o suplentes y todo que sigan violando la ley, porque como nada pasa, como la justicia no actúa en ese tipo de casos, entonces, ¿qué pasa? Se llevaron los documentos originales y ese es el alegato para no pagar, que a mi juicio deberían de pagar. Pero ¿qué pasa? Como la Fiscalía ha estado amenazando proceder contra las consejeras, pues ellas están atemorizadas que si firman algo les caigan, ¿verdad? Entonces, Tito, pero mira, ahí es donde está el problema. Entonces, para mí eso es un enredo que debe resolverse. Vos, abogado, y hay contratos firmados entre las partes. Eso es lo que iba a plantear. Y lo que uno firma tiene que pagarlo. No, y sobre eso te van a deducir responsabilidades. Por eso estoy diciendo que es absurdo que porque la Fiscalía retenga eso, que no se pague, porque igual recibieron ya los votos, las papeletas, esa parte ya está. Y entonces la contraprestación quiere decir que solo es legal en un sentido y en el otro. Deben de pagar. No, yo estoy de acuerdo, deben de pagar. Los contratos tienen plazos determinados de pago. Claro. Y tienen cláusulas de ambas partes en caso de incumplimiento. Y en este caso el Estado de Honduras está siendo incumplidor de los compromisos contractuales. Imaginen las garantías de cumplimiento. Entonces, garantías, posibles demandas por incumplimiento de contrato en contra del Estado de Honduras. O sea, esto debió haberse resuelto. Pero eso no solo es el CNE, es la Fiscalía también. Entonces, muy bien. Bueno, así están las cosas en la política hondureña. Seguiremos hablando, nos vamos a encontrar en este periodo, en camino al 30 de noviembre, en estas justas comiciales del 2025. Por su sintonía esta noche, muchas gracias.